Directo de Punto Radio. Andrea Díaz, ¿tienes una pregunta? Hola, muy buenas tardes en primer lugar. Les hablamos desde Punto Radio Castilla y León. Me dejan algo más tranquila, como europea y como ciudadana, al decir que se asegura, por lo menos, el tema de los derechos humanos se tiene en cuenta a la hora de firmar los acuerdos comerciales. Me voy a desviar un poco del debate del que están hablando porque me gustaría saber, en relación con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, cómo va a afectar la crisis que está viviendo España y Argentina a raíz, ya lo saben todos ustedes, de esa nacionalización de la filial de YPF en Repsol y esas reacciones por parte del gobierno español de intentar, estrechar en este caso lazos con Brasil e intentar también, negociar con otros países en detrimento de Argentina. Gracias, Andrea. Pasemos entonces revista, como hemos hecho. ¿Qué piensas sobre este tema? Bueno, esperemos que Europa tenga la suficiente conciencia y consciencia de que no afecten a las relaciones bilaterales en el marco de la negociación de Mercosur, sobre todo teniendo en cuenta que ese es un hecho aislado, teniendo en cuenta que es el interés de una empresa, no es el interés de un Estado simplemente y únicamente, sino el interés privado de una empresa, y que por lo tanto esperemos también que el gobierno argentino llegue a una solución bilateral justa con las compensaciones necesarias, pero que también que se tenga en cuenta el derecho de la soberanía del propio gobierno argentino, ya que hablamos de gobiernos y de la decisión de gobiernos elegidos democráticamente en la toma de sus decisiones, como es el caso también de los acuerdos bilaterales América Central, Perú y Colombia. También el gobierno argentino está en la misma situación de poder decidir qué es lo que quiere hacer, y siempre que salvaguarde, realice unas compensaciones y un tratamiento justo también para dirimir esas diferencias, que además son diferencias que se deben dirimir en el marco de la OMC, y por lo tanto esperamos que la Unión Europea, desde el punto de vista del respeto a la soberanía energética de un pueblo, que garantice que en el marco de la defensa de las inversiones europeas en el extranjero también hay que poner el balance de Repsol y YPF, que no está muy comprobado que haya cumplido con sus acuerdos de inversión y con sus acuerdos de productividad, porque incluso se ha producido el desabastecimiento energético en la propia Argentina, ¿no? Es un país que conozco mucho y muchas veces, y lo veías cuando lo contaba la propia gente de todas las ideologías, por cierto. Vicente, ¿cuál es tu opinión? Bueno, este es un tema de actualidad, de viva actualidad, pero ¿qué pasará? Es decir, las relaciones entre la Unión Europea y América Latina no pueden estar condicionadas por la situación de una empresa determinada, por muy importante que sea. Las relaciones entre la Unión Europea y Mercosur tampoco. Por lo tanto, pasará este momento y las relaciones continuarán perfectamente normalizadas, y ojalá se desarrollen con plena capacidad y desde esta perspectiva doble de crecimiento económico y desarrollo humano, que es lo que conviene a ambas partes, a la Unión Europea y a América Latina. En este caso, en singular, yo diría que estamos ante un conflicto de una empresa con un Estado, una empresa con un gobierno, y esos conflictos, afortunadamente, el derecho internacional y los pueblos han creado los mecanismos suficientes para resolverlo pacíficamente. En otras épocas históricas seguramente habría habido guerras. Estamos en un momento en que ese tipo de conflicto entre una empresa y un gobierno, entre una empresa y un Estado, se puede resolver pacíficamente por los cauces normales, y ojalá ninguna de las dos partes o de las diversas partes que hay en este conflicto lo utilicen, lo manipulen para buscar efectos negativos para las relaciones entre España y América Latina, o entre la Unión Europea y América Latina. Pablo. Yo creo que, por supuesto, hay que respetar la soberanía nacional de Argentina, pero Argentina tiene un acuerdo de inversión con España, que por cierto ese acuerdo de inversión pasará a ser de competencia de la Unión Europea tras el Tratado de Lisboa, y debe respetar ese acuerdo de inversión. La soberanía personal, la soberanía que yo tengo, siempre es soberanía siempre y cuando no incumpla la ley, y eso también corresponde a los Estados. Por lo tanto, yo creo que no solo es bueno para la parte afectada, en este caso la Unión Europea, sino incluso para Argentina. Si Argentina no es capaz de asegurar la seguridad jurídica
de sus inversiones, ¿quién va a ir a invertir a Argentina? Y no nos engañemos, que Argentina necesita que otros países y otras empresas inviertan en su territorio, máxime ahora que está pasando por unas dificultades económicas evidentes. Yo comparto el análisis de que no hay que mezclar esta cuestión con las negociaciones con Mercosur. En primer lugar, porque Mercosur no es Argentina, Mercosur son 4 Estados miembros y los otros 3 Estados miembros no tienen ninguna culpa de lo ocurrido aquí. Pero yo creo y estoy convencido que tenemos que mandar por parte de la Unión Europea una señal firme y una señal clara de que esto no es aceptable y de que esto, el que incumple las normas, pues tiene consecuencias. La Unión Europea ha otorgado un sistema general de preferencias a Argentina de forma unilateral que vence en el año 2013 y quizá hay que hacer un gesto de decir que si no se llega a una solución, como decía Vicente, que existen los cauces para llegar a una solución, si el gobierno argentino no tiene la intención, que ojalá me equivoque, de llegar a una solución dialogada a este conflicto, pues es evidente que hay que mandar una señal clara de repulsa y de incluso hablar de la posibilidad de retirar este sistema general de preferencias. Además, para mandar una señal interna a Europa. Cada uno de los consejos europeos se habla de la importancia de la internacionalización de nuestra economía, de la importancia de la internacionalización de nuestras empresas y es evidente que tenemos que garantizar la seguridad jurídica para que estas empresas vayan a invertir fuera. Y si no se garantiza esta seguridad jurídica, pues evidentemente que las empresas europeas dudarán mucho en el futuro si salir a invertir o no. Andrea, muy brevemente, ¿tienes algo que añadir? Andrea. Bueno. Hay un pequeño problema de línea, probablemente. Pues nada, vamos a concluir tanto los acuerdos comerciales como el tema de la nacionalización del bien, el IPF Repsol. Quería ver muy brevemente, realmente nos queda muy poquito, Ana, como conclusión final. Acuerdos comerciales, por supuesto, acuerdos bilaterales, por supuesto, pero acuerdos justos, acuerdos equitativos, acuerdos que tengan en cuenta el diálogo político, la cooperación, el desarrollo, el medio ambiente en condiciones justas e iguales y no acuerdos que sean injustos o que sean malos para una sociedad. Y luego, respeto a las soberanías de los gobiernos, garantizar las inversiones jurídicas, las inversiones europeas, por supuesto, pero desde luego también que las empresas europeas que vayan allí, y eso esperamos que sí lo hagan, también cumplan sus acuerdos y sus marcos de inversiones. Y desde luego yo creo que también en ese sentido hay que tener en cuenta que no somos quienes de dar lecciones en estos momentos a América Latina. Bien, Vicente. Sí, en esto se impone la idea de acuerdos justos y de reciprocidad. Acuerdos justos para evitar que haya situaciones de dominio, de imposición. Y en esta vieja Europa, que también es joven, tenemos mucha tradición de imposición, demasiada quizás en momentos históricos determinados. América Latina está emergiendo, es una potencia emergente toda ella, y hay que apoyar a que los pueblos de América Latina consigan los niveles de prosperidad económica y de bienestar social que en media tenemos en la Unión Europea. Y ese debe ser el objetivo fundamental, porque eso es lo que favorece el futuro de América Latina y el futuro de la Unión Europea. Pablo, por favor. Muy brevemente, acuerdos comerciales sí, por supuesto, acuerdos equilibrados, y Vicente ha hecho un comentario que comparto completamente, acuerdos recíprocos. Yo creo que es clave exigir cierta reciprocidad desde un punto de vista social, exigir unos mínimos estándares sociales, unos mínimos estándares medioambientales y unos mínimos estándares fitosanitarios a nuestros socios comerciales. Por lo tanto, acuerdos cuantos más mejor, pero cumpliendo esta reciprocidad y acuerdos equilibrados. Muchas gracias por todas estas opiniones muy variadas, muy enriquecedoras, y son dos temas que a seguir ya veremos más adelante. Y hasta la próxima entonces. Gracias, Julio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias también.